Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. Llevo horas detenido ante el papel, con mi pluma preferida en la mano. Noto que la tinta se reseca cada vez que intento trazar una palabra. Entonces he de rascar el plumín contra el papel varias veces, para que la tinta fluya. Sin darme cuenta, la rascadura del plumín contra el papel se produce siempre en el mismo lugar. Se ha roto el papel. ¿Se habrá roto también la magia de escribir? Alguien muy culto me dijo el otro día una frase que cuando menos me ha dejado desconcertado. Su reflexión fue: ya todo está escrito. Me pareció más que una reflexión, una sentencia y a la vez una invitación para que dejase de escribir estos podcasts. De pronto recordé otros tiempos en los que yo me producía como fotógrafo. Pertenecía a una cuadrilla de fotógrafos que estudiábamos las tendencias de la fotografía y a los autores más representativos. Pensábamos que jamás podríamos llegar a su nivel. Alguien entonces dijo: ya está todo hecho. Con el tiempo he visto que ambos postulados son absolutamente falsos. Igual pasa con los avances tecnológicos. Parece estar todo inventado, pero nada más lejos de la realidad. De no ser así, habría llegado la humanidad a su máximo nivel de desarrollo y podríamos dedicarnos todos a la vida contemplativa. Empaparse de lectura ajena es bueno. ¿Qué digo yo? Es necesario. Sin embargo, cuando profundizas mucho en asuntos muy concretos, al final declinas poner las palabras seguidas formando frases al alcance de todos sobre el papel, porque tienes la sensación de que mi erudito colega decía a menudo: ya está todo escrito. Por mi parte, he dejado de leer durante un tiempo y tratar de olvidar lo que se escribió por ese autor o por esa autora. De este modo, podré expresar libremente aquello que se me ocurra o lo que piense, con la esperanza de que no lo hayan escrito otras personas con mucha más habilidad y mucha más destreza que yo. Con esa actitud, os remito a estos podcasts que tan solo pretenden haceros pasar un rato agradable. También sé que perderéis un par de minutos de vuestras vidas y de vuestras tareas cotidianas al escucharlos. Por mi parte, me siento orgulloso de los amigos y amigas que tengo y de todas las personas que son capaces de dar un clic en mi canal de YouTube y tragarse el podcast completo. Ni que decir tiene que si además de escucharlo tenéis tiempo de dar un like o hacer un comentario, el ánimo sube, y aun cuando se corra el riesgo de repetirse, siempre estaré pensando en vosotros y en vosotras, con el mejor de los ánimos para que paséis un ratito agradable.